¿Alguna vez has ignorado esa sensación de inquietud al salir de casa después de haberte acostado? Dicen que la noche guarda secretos que no están hechos para ser descubiertos, y que desafiar su orden puede tener consecuencias terribles. Hoy escucharás relatos que te harán pensar dos veces antes de abrir la puerta cuando ya estás en la seguridad de tu cama. Soy Lord Terror, y esta es una advertencia que no podrás olvidar. En un pequeño pueblo al sur de Puebla, donde las noches parecían más oscuras que en cualquier otro lugar, vivía Martín Ortega, un joven de 24 años conocido por ser responsable y reservado. Martín trabajaba como ayudante en un taller mecánico, atendiendo a los pocos autos que llegaban desde los caminos rurales. Sus días eran largos y agotadores, y las noches las reservaba para descansar, siguiendo siempre una rutina estricta: llegar a casa, cenar con su madre y dormir temprano. Esa rutina, sin embargo, se rompió una noche en la que las decisiones más simples se transformaron en algo que marcaría su vida para siempre. Eran casi las 11 cuando Martín terminó de cenar. Su madre, doña Clara, lavaba los platos mientras él subía las escaleras hacia su cuarto. Antes de acostarse, escuchó el susurro de su madre desde la cocina: Martín, acuérdate de lo que siempre te digo. Si ya estás en tu cama, no salgas. La noche no es para los vivos. Martín sonrió ante el comentario. No era la primera vez que su madre mencionaba aquella advertencia. En el pueblo, la creencia de que salir después de acostarse podía traer mala suerte, o incluso la muerte, era fuerte. Pero Martín nunca le dio importancia. Era un hombre práctico, y esas supersticiones le parecían cuentos para asustar niños. Se acostó poco después, con la ventana entreabierta dejando entrar el aire fresco del campo. Apenas había cerrado los ojos cuando su teléfono vibró. Era su mejor amigo, Raúl, conocido por sus constantes aventuras nocturnas. Martín, vente. Vamos a la fiesta en el rancho de Don Efraín. Va a estar buenísima. Y ya nos vamos en la camioneta de Tomás. Ándale, no seas aburrido, insistió. Martín se negó al principio, argumentando que estaba cansado y que no tenía ganas de salir. Pero Raúl siguió presionándolo, riéndose y llamándolo cobarde. Finalmente, la presión pudo más que su juicio, y Martín aceptó. Está bien, pero vengan por mí. No voy a ir caminando a esas horas. Raúl y Tomás llegaron poco después, tocando el claxon de la vieja camioneta que usaban para todo. Antes de salir, Martín escuchó a su madre llamarlo desde la sala. Estaba sentada en su silla, sosteniendo su rosario. No vayas, Martín. Hay algo en el camino viejo que no está bien. Siempre pasan cosas cuando alguien desobedece. Pero él no quiso escuchar. La abrazó rápidamente y salió al frío de la noche. El camino hacia el rancho era largo y solitario. La camioneta avanzaba entre la oscuridad, iluminada solo por los faros que parecían perder fuerza con cada kilómetro. Raúl y Tomás hablaban animadamente sobre la fiesta, mientras Martín miraba por la ventana, sintiendo una extraña inquietud. Algo en el aire era diferente, más pesado, como si la noche misma estuviera observándolos. Cuando llegaron a una bifurcación, Tomás tomó un atajo por el camino viejo, una ruta abandonada que, según los rumores del pueblo, era lugar de apariciones y accidentes. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó Martín. Sí, hombre. Llegaremos más rápido, respondió Tomás con una sonrisa confiada. Avanzaron unos minutos por la estrecha carretera de tierra, rodeada de árboles altos que formaban un túnel natural. El silencio era absoluto, roto solo por el motor de la camioneta. De repente, Martín sintió un escalofrío. Algo en el paisaje no estaba bien. Los árboles parecían más altos y torcidos, como si estuvieran inclinándose hacia ellos. Y entonces, lo escucharon.
un ruido sordo, como si alguien estuviera golpeando la parte trasera de la camioneta. Tomás frenó de golpe, y los tres se miraron en silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó Raúl, con la voz temblorosa. Tal vez fue una rama, respondió Tomás, aunque su tono no era convincente. Martín salió de la camioneta para inspeccionar. Alrededor, solo había oscuridad. Los faros iluminaban apenas unos metros adelante, y el resto del camino se perdía en la penumbra. Fue entonces cuando lo vio, marcas de manos en el polvo del vidrio trasero. No eran marcas normales. Eran grandes, desproporcionadas, con dedos alargados que parecían haberse arrastrado por la superficie. Martín subió rápidamente a la camioneta y les contó lo que había visto. «Tenemos que regresar», dijo, pero Tomás insistió en seguir adelante. «No vamos a dejar que una tontería nos arruine la noche». Continuaron avanzando, aunque el ambiente dentro del vehículo era cada vez más tenso. Entonces, algo cruzó el camino frente a ellos. Fue tan rápido que apenas lo alcanzaron a ver, pero parecía ser una figura alta y delgada, moviéndose de forma antinatural. Tomás frenó en seco, y el motor se apagó. La camioneta quedó en completo silencio. Los tres jóvenes estaban paralizados, mirando fijamente hacia el frente. Martín intentó encender el motor, pero este no respondía. De repente, el aire se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda y carne podrida. Fue Raúl quien lo vio primero. Ahí está, al lado del árbol. A unos metros de ellos, una figura humana se recortaba contra la oscuridad. Era alta, con las extremidades alargadas y desproporcionadas. Su rostro estaba cubierto por una especie de capucha, pero debajo de ella se distinguían dos ojos brillantes, como brasas encendidas. La figura no se movía. Solo los observaba. Martín, temblando, tomó su teléfono para llamar a su madre, pero no había señal. No debería haber salido, no debería haber salido, murmuraba mientras la figura daba un paso hacia ellos. Y luego otro. Y otro más. La camioneta finalmente encendió, y Tomás aceleró, dejando atrás el camino viejo y aquella presencia aterradora. Llegaron al pueblo al amanecer, pero ninguno volvió a mencionar lo ocurrido. Sin embargo, Martín no volvió a salir de noche, y cada vez que escuchaba a su madre repetir su advertencia, simplemente asentía, sin decir una palabra. Raúl Torres, un estudiante universitario de 21 años, era conocido entre sus amigos por su energía y espíritu aventurero. Siempre dispuesto a aceptar invitaciones espontáneas, no le temía a la noche ni a lo desconocido. Vivía solo en un pequeño apartamento en Querétaro, lejos de su familia, y aprovechaba al máximo su independencia. Sin embargo, una noche, esa audacia lo llevaría a enfrentar algo que nunca olvidaría. Era viernes por la noche, cerca de la medianoche, cuando Raúl terminaba un trabajo para entregar al día siguiente. La tenue luz de su escritorio iluminaba el espacio cuando su teléfono vibró. Era César, un viejo amigo con quien no hablaba desde hacía meses. «Raúl, estamos armando una reunión en una casa a las afueras de la ciudad, tienes que venir, carnal». «Va a estar buenísima», insistió César con entusiasmo. Raúl dudó por un momento. Tenía sueño y trabajo pendiente, pero la insistencia de César, acompañada de las risas de fondo, lo convenció. «Está bien, pero no me tardo mucho», respondió mientras se ponía su chaqueta. Al salir de su apartamento, el aire frío de la noche lo recibió. Caminó hacia el punto de encuentro donde César y otros dos amigos lo esperaban en una camioneta. La música estaba alta, y el ambiente era festivo. César explicó que la fiesta sería en una casa aislada, en el fin de una carretera secundaria. «Es un lugar especial, compa. Confía en mí»,
dijo César con una sonrisa enigmática. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, la iluminación disminuía y los edificios eran reemplazados por campos oscuros y árboles alargados. Raúl no pudo evitar sentir un ligero malestar. El camino parecía alargarse más de lo que había imaginado, y el silencio exterior contrastaba con las risas dentro del vehículo. Tras media hora de viaje, llegaron a un cruce sin señalización. César indicó al conductor que tomara un desvío hacia la derecha. Era un camino de tierra, flanqueado por árboles altos que parecían estrecharse sobre ellos, formando un túnel natural. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Raúl, inquieto. Claro, es un atajo. Llegaremos más rápido, respondió César con confianza. Avanzaron lentamente por la carretera. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante, mientras el resto del paisaje se perdía en la penumbra. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de las llantas contra la grava. Fue entonces cuando vieron algo. A unos metros frente a ellos, una figura apareció en el centro del camino. Era una mujer, vestida de blanco, con un vestido largo y gastado. Su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Estaba descalza y parecía moverse con lentitud, como si flotara más que caminar. El conductor frenó de golpe. ¿Qué chingados es eso?, preguntó uno de los amigos, con la voz temblorosa. Raúl bajó la ventana y trató de hablarle. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita ayuda? Pero la mujer no respondió. Simplemente giró su cabeza hacia ellos, aunque su rostro permaneció oculto. Después de unos segundos, comenzó a caminar hacia el costado de la carretera, desapareciendo entre los árboles. Esto está raro, murmuró Raúl. Los demás rieron nerviosamente, intentando minimizar lo ocurrido. Solo es alguien raro. Ya vámonos, dijo César, aunque su voz traicionaba su incomodidad. Finalmente, llegaron a la casa donde supuestamente se realizaba la fiesta. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con ventanas rotas y pintura descascarada. Sin embargo, del interior salía música y luces que parpadeaban. ¿Están seguros de que es aquí?, preguntó Raúl. Sí, hombre, mira, hay ambiente, respondió César. Entraron al lugar con dudas, pero la música y las luces dentro parecían confirmar que había algo sucediendo. En las mesas había copas, botellas y restos de comida, pero no había una sola persona. El lugar estaba completamente vacío. Esto no tiene sentido, dijo Raúl, sintiendo como su estómago se encogía. Antes de que pudiera decir algo más, la música se detuvo de golpe y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un sonido de pasos resonó desde el segundo piso. Eran rápidos y pesados, como si varias personas estuvieran corriendo. Pero cuando miraron hacia la escalera, no había nadie. El frío comenzó a invadir el ambiente y una sensación de opresión llenó el lugar. Vámonos de aquí, dijo uno de los amigos, claramente asustado. Corrieron hacia la puerta, pero esta estaba cerrada. Ninguno pudo abrirla. Raúl miró por la ventana, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando la vio de nuevo. La mujer de blanco estaba parada afuera, en el patio, mirando hacia ellos. Ahora su rostro estaba parcialmente visible, su piel era pálida como la cera, y sus ojos eran pozos oscuros, sin vida. Raúl dio un paso atrás, aterrado. Las luces comenzaron a apagarse una por una, dejando al grupo en completa oscuridad. «¡Corre, Raúl, corre!», gritó César mientras lograban abrir una puerta trasera y salían al jardín. Afuera, el aire era gélido y denso. Subieron a la camioneta y arrancaron con desesperación. Mientras avanzaban por el camino de regreso, un sonido extraño comenzó a escucharse desde el techo del vehículo, como si alguien estuviera arañando la superficie. Raúl miró por el retrovisor y vio una figura correr detrás de ellos, cada vez más rápido. «No mires atrás», gritó César.
Finalmente, llegaron al cruce donde habían tomado el desvío. Al incorporarse a la carretera principal, el sonido desapareció y todo quedó en silencio. Ninguno habló durante el resto del trayecto. Cuando llegaron a la ciudad, Raúl bajó del vehículo sin decir una palabra y caminó directo a su apartamento. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella mujer y escuchaba los pasos en la oscuridad. Desde entonces, Raúl nunca volvió a aceptar invitaciones nocturnas y siempre evitó cualquier lugar que estuviera fuera de la ciudad. Nunca pensé que una decisión tan simple podría salvarme la vida. A veces, cuando cierro los ojos, pienso en esa noche. El eco del teléfono sonando en la oscuridad, la voz de Marisol quebrándose al otro lado de la línea, y ese sentimiento que nunca antes había tenido, como si algo invisible me estuviera jalando hacia la muerte. Pero empecemos desde el principio. ¿Era una noche normal? Había llegado a casa después de un día agotador en la universidad, lleno de proyectos y estrés. Mi madre me esperaba con la cena lista, como siempre, y nos sentamos juntas en la pequeña mesa de la cocina. Hablamos poco, ambas estábamos cansadas. Terminé mi comida y subí a mi habitación, con la idea de dormirme temprano para enfrentar otro día de responsabilidades. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Miré la pantalla, era Marisol, mi mejor amiga. Sonreí al ver su nombre. Siempre era ella quien traía algo de emoción a mi vida rutinaria. Abrí el mensaje y leí: Vale. Vente, estamos en casa de los chicos. Pablo está aquí y preguntó por ti, no puedes perder esta oportunidad. Pablo, el chico que había ocupado mi mente en silencio durante meses. Mi corazón dio un vuelco al leer su nombre, pero enseguida me invadió el cansancio. Me sentía agotada, y la idea de salir no me parecía nada atractiva. Le respondí: No, Mare. Estoy muy cansada. La próxima, lo prometo. Pensé que con eso bastaría, pero no 2 minutos después, mi teléfono sonó. Contesté de inmediato, porque era Marisol y sabía que no iba a rendirse tan fácil. Vale, no seas aburrida. Solo será un rato. Pablo está aquí, y esta podría ser tu oportunidad, te paso a buscar. Suspiré, indecisa. Su insistencia me hacía dudar, pero algo dentro de mí no quería moverme. Una parte de mí, más sabia de lo que yo misma entendía, me decía que no saliera. Lo siento, Mari. No puedo. Hablamos mañana, ¿va? Ella insistió un poco más, pero finalmente colgó, algo molesta. Me sentí culpable por unos segundos, pero me tapé con las cobijas, convencida de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, no podía dormir. Había algo en el aire, una sensación incómoda que no podía explicar. Eran casi las 2 de la mañana cuando el sonido insistente de mi teléfono me despertó de un sueño ligero. Era Marisol de nuevo. Contesté de inmediato, pero esta vez su voz era diferente. Ya no sonaba animada ni alegre. Había algo en su tono, algo roto. Vale, por favor, ven. Te necesitamos aquí. Pablo está preguntando por ti. Mi corazón se aceleró. Había un ruido extraño en el fondo, como susurros o una respiración pesada. Marisol, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Solo ven, por favor. Su voz se cortó, y la llamada terminó. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono en la mano. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si alguien estuviera observándome desde algún rincón oscuro de mi cuarto. Miré hacia la puerta y luego hacia la ventana. Todo estaba en silencio, pero algo no estaba bien. Me levanté, pensando en vestirme e ir a buscarla,
pero justo cuando estaba por ponerme los zapatos, recordé las palabras de mi abuela. Nunca salgas si ya estás acostada. La muerte camina en la noche, buscando a los que rompen su orden. Me quedé paralizada. No sabía por qué, pero esas palabras resonaron con una fuerza que nunca antes habían tenido. Mi cuerpo temblaba, y sentí que si daba un paso hacia la puerta, algo terrible pasaría. Así que apagué el teléfono, me metí de nuevo en la cama y me tapé hasta la cabeza, intentando convencerme de que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Al día siguiente, en la universidad, noté la ausencia de Marisol y las demás chicas. Pensé que estarían descansando después de la fiesta, pero cuando tampoco aparecieron el segundo día, algo dentro de mí comenzó a gritar que algo estaba mal. Intenté llamarlas, pero nadie respondió. Fui a casa de Marisol el tercer día, incapaz de soportar la incertidumbre. La madre de Marisol me abrió la puerta. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. En cuanto me vio, comenzó a llorar de nuevo. Valeria, ¿no supiste? Marisol está en el hospital. ¿Todas lo están? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué pasó?, pregunté, apenas pudiendo hablar. Su madre se llevó las manos al rostro mientras las lágrimas caían. Después de la fiesta, salieron en el auto de uno de los chicos. Él iba tomado, y en la carretera, chocaron contra un tráiler. 2 de las chicas murieron en el acto. Marisol está muy grave. Corrí al hospital con el corazón acelerado. Cuando llegué, me dejaron entrar a verla por unos minutos. La imagen de mi amiga en esa cama, conectada a máquinas, con el rostro lleno de heridas, me rompió. Apenas podía abrir los ojos, pero cuando me vio, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Vale, tenías razón. No debí llamarte. Si hubieras venido, estarías aquí. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Salí del hospital sintiéndome una mezcla de culpa y alivio. Mi decisión de quedarme en casa me había salvado, pero a ellas, no. Desde esa noche, cada vez que alguien me llama para salir después de acostarme, recuerdo las palabras de mi abuela. La muerte camina en la noche, y no perdona a los que la desafían. No sé si fue casualidad o destino, pero ahora sé que a veces, escuchar esa voz interna puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca olvidaré esa noche. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, que jamás habría imaginado lo que estaba por suceder. Era el cumpleaños de mi abuela, y como siempre, toda la familia se reunió en casa para celebrarlo. Había música, risas y comida en abundancia. Los niños corrían por la sala, los adultos conversaban animadamente, y yo estaba sentado junto a mis primos, viendo memes en el teléfono mientras comíamos pastel. Eran cerca de las 10:30 cuando alguien se dio cuenta de que nos habíamos quedado sin refrescos. Mi tía, siempre práctica, buscó rápidamente a quien mandar por más. Sus ojos se posaron en Pedro, mi primo de 17 años, que estaba tirado en el sillón con el celular en las manos. «Pedro, anda, ve a la tienda por refrescos. Está cerca, no te tardas nada», le dijo. Pedro protestó de inmediato, diciendo que ya estaba cansado y que no tenía ganas de salir. «Ya estoy acostado», agregó, intentando evitar la tarea. Pero mi tía no aceptó excusas y terminó regañándolo. «No seas flojo, Pedro. No te va a pasar nada, vas y regresas rápido». Con mala gana, Pedro se levantó. Lo vi agarrar las llaves de su moto y salir refunfuñando. Pensé en ofrecerme para acompañarlo, pero él me ignoró. Mi tía, riéndose de su actitud, comentó: «Estos adolescentes de hoy, qué flojos son». Los minutos pasaron, y la fiesta continuó como si nada.
Volvimos a las conversaciones y a la música, aunque algo me tenía inquieto. No sabía por qué, pero había un extraño vacío en el ambiente, como si algo invisible nos estuviera observando. Me concentré en ignorarlo, pensando que eran ideas mías. Fue entonces cuando escuché los disparos. 3 detonaciones, secas y contundentes, que vinieron de la misma dirección por donde Pedro había ido. El sonido me atravesó el pecho, y mi cuerpo se quedó congelado por unos segundos. Todos en la fiesta se quedaron en silencio, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Mi tía fue la primera en reaccionar. «Pedro, Dios mío, Pedro está afuera», gritó mientras corría hacia la puerta. Salimos detrás de ella, corriendo por las calles oscuras del barrio. El aire era frío y pesado, y cada paso que daba sentía que el suelo se hundía bajo mis pies. Mis pensamientos estaban descontrolados. ¿Había sido un accidente? ¿O alguien le había hecho algo? A unas cuadras de la casa, lo encontramos. Pedro estaba sentado en el suelo, con la respiración entrecortada y el rostro cubierto de sangre. Tenía un corte profundo en el labio y la ceja partida. Sus manos temblaban, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Intentaron asaltarme», dijo con la voz rota. «Me apuntaron con una pistola, uno de ellos disparó al aire para asustarme. No tenía nada más que el dinero de los refrescos, y aún así me golpearon». Lo ayudamos a levantarse y lo llevamos de regreso a casa. Mi tía no dejaba de llorar y culparse por haberlo enviado. Mientras limpiábamos sus heridas, Pedro no dejaba de repetir una frase que me puso los pelos de punta. Yo no quería salir, ya estaba dormido. No debía haber salido. La frase resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Intenté ignorarla, pero algo en ella me provocaba un malestar difícil de explicar. Mi abuela, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó a Pedro con su rosario en la mano. Lo miró fijamente y le preguntó: «Pedro, ¿viste sus caras? ¿Sabes quiénes eran?». Pedro negó con la cabeza. «No los vi bien, estaban encapuchados. Uno traía un cuchillo y el otro una pistola. Me dijeron que si corría, me dispararían». La explicación fue suficiente para todos, pero no para mi abuela. Su rostro seguía pálido, y con un suspiro profundo, comenzó a rezar en voz baja. Yo me acerqué a ella, curioso por su comportamiento. «¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué estás tan preocupada?». Me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era como si estuviera tratando de decidir si debía decirme algo o no. Finalmente, murmuró: «La noche no es solo peligrosa por los hombres. A veces, lo que ves no son personas. Y si Pedro no llevaba nada de valor, ¿por qué lo atacaron así? Hay algo raro en todo esto, y no me gusta». Su respuesta me dejó intranquilo, pero intenté no pensar demasiado en ello. Después de dejar a Pedro descansando, salí al patio para despejarme. Me quedé mirando las calles vacías, tratando de calmar mi mente, pero algo llamó mi atención. A lo lejos, justo en la esquina donde Pedro había dicho que lo asaltaron, vi una figura. Era alta, delgada, y estaba quieta, parada bajo la luz de un farol. Por un momento pensé que era mi imaginación, pero entonces la figura comenzó a moverse lentamente hacia mi dirección. Mi pecho se apretó, y sin pensarlo 2 veces, entré corriendo a la casa y cerré la puerta. No le conté a nadie lo que vi. Pensé que estaba paranoico por todo lo que había pasado. Pero al día siguiente, la curiosidad pudo más que el miedo, y volví al lugar donde Pedro había sido atacado. Todo estaba vacío, pero noté algo extraño en el suelo. Donde él había dicho que dispararon, había un charco seco de algo oscuro. No era sangre, tenía un color más brillante, casi como si fuera aceite. Y alrededor del charco, había marcas de huellas. No eran huellas humanas. Eran grandes, con formas irregulares, como si alguien o algo con patas deformes hubiera estado ahí.
Volví a casa con un nudo en el estómago. Desde entonces, no puedo olvidar las palabras de mi abuela. La noche es peligrosa, no solo por lo que conocemos, sino por lo que no podemos explicar. Pedro nunca volvió a salir después de acostarse, y yo tampoco. La noche guarda secretos que no nos pertenecen,